Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 394, el fin de la gran duquesa Lariesa. Lariesa de Valois. Mañana, una persona de la Inquisición de la Santa Sede será enviada para hacerle algunas preguntas. La gran duquesa Lariesa, o mejor dicho Lariesa de Valois, la hija del plebeyo Odón, fue llevada a un convento dentro de Trevero. ¡Clang! La monja a cargo de Lariesa la vigiló con ojos fríos y cerró la puerta. La vieja puerta de madera se cerró con un ruido estrepitoso. El convento de Catanzaro, donde Lariesa estaba recluida, no era un centro de detención para mujeres nobles problemáticas, como solían ser los conventos donde ingresaban mujeres de alta cuna. Más bien, era un campo de batalla para monjas de élite reunidas de todo el continente central. Había mucha fricción interna debido a las clasificaciones en la educación, el orden de ascenso y la asignación de puestos. Naturalmente el ambiente era extremadamente solemne. Incluso Lariesa, cuya función cognitiva estaba ahora deteriorada, podía percibirlo. Todos están tensos y ellos me odian. Sin embargo, aunque percibiera la situación, la dirección de sus conclusiones no era normal. Si pensaba y actuaba de esa manera, al final se convertiría en una profecía autocumplida. Lariesa temblaba en la pequeña celda del convento, rodeada de paredes de piedra. La monja a cargo de Lariesa, a quien no le gustaba en absoluto la tarea que le había sido asignada, le ordenó: «Cámbiate de ropa». La monja le ofreció un sencillo hábito de novicia. «La ropa orgullosa y lujosa que lleva ahora no está permitida aquí, Lariesa». Ante esas palabras, Lariesa reaccionó bruscamente. «Gran duquesa, llámame Gran duquesa Lariesa». Pero sus gritos, que solían hacer temblar toda la mansión de Montpellier, no sirvieron de nada aquí. La monja a cargo, que le había concedido el favor de llamarla por su título, aunque no por Valois, miró a Lariesa con desprecio. Al ver que sus gritos no surtían efecto, Lariesa lanzó un alarido y se dejó caer en la cama, pataleando con ambos pies. Era una explosión de ira que hacía parecer que nunca antes se había movido con lentitud por falta de energía. Pero la monja a cargo no parpadeó ante la maldad y el alboroto de Lariesa. La monja, sin siquiera responder, le entregó a Lariesa el hábito de novicia. Lariesa se negó a aceptarlo y se resistió. La monja a cargo no intentó razonar con Lariesa, ni se enfadó con ella, ni le rogó que lo aceptara. Simplemente le ofreció la ropa y retiró la mano. La ropa cayó al suelo con un golpe. Era un suelo de piedra frío, del que emanaba una humedad gélida. En la estrecha habitación, donde la luz azul oscuro de la luna a través de la ventana era la única fuente de luz, la monja a cargo dijo con voz dura: «A las 4:30 de la mañana, salga para la oración matutina. No se permiten acciones individuales. Eso es todo». La monja se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación. «Van». La puerta se cerró y Lariesa, sola, tembló violentamente por el frío que impregnaba la habitación. Aunque era el final del verano y el comienzo del otoño, la habitación de piedra era increíblemente fría. Ni siquiera el grueso vestido de damasco de la más alta calidad podía protegerla del frío. Lariesa no tuvo más remedio que cubrirse con la delgada manta que estaba cuidadosamente doblada sobre la cama de paja. Temblaba y pensaba: ¿por qué ha pasado esto? ¿Dónde me equivoqué? Yo solo quería ser la mujer adecuada para el príncipe. No podía soportar lo desafortunada que era. Empezó a sollozar. Cuanto más lloraba, más triste se sentía. Se sentía como la protagonista del cuento de hadas de la Sirenita. Yo solo hice cosas buenas. Solo amé, solo apoyé. Al pensar en el apoyo, Lariesa de repente sintió una oleada de ira. A pesar de toda su devoción, el príncipe Alfonso eligió a esa zorra. Todos los sacrificios que ella hizo por Alfonso fueron en vano. Esa astuta y maliciosa criatura se lo quitó todo sin mover un solo dedo. Y después de robar el lugar de otra persona, ¿se atreve a decir: «¿Es que usted no sabe lo que es el amor?» Ariadne de Mares se jactaba y hablaba del amor de una manera que no tenía ninguna gracia. Esa mujer simplemente tenía la receta secreta para la felicidad, y no la compartía con los demás.
Seguramente se hacía la inocente con los demás mientras en secreto aprendía sobre hierbas para mejorar la piel que venían del continente de Moro y artes de seducción para hombres, de lo contrario, toda esta situación no tendría sentido. Lariesa se enfureció de nuevo, puros estafadores. De repente su presión arterial se disparó y se arrancó el pelo. No. La zorra no es el único problema, el príncipe Alfonso. Él es la raíz de todo mal. Es un tipo que solo persigue a mujeres bonitas, y me rechazó y arruinó a toda mi familia solo porque no soy tan bonita como un ángel de un cuadro sagrado, se hace el noble y persigue el trasero de una bastarda. Un devoto fiel a las enseñanzas de la Iglesia no podría ser así, un pedazo de basura con una fe débil, un matón que se hace pasar por piadoso. Todos deben saber la verdad sobre el príncipe Alfonso. Lariesa apretó los puños y se levantó de un salto. Su mundo era blanco o negro. O la persona más maravillosa y perfecta del mundo, o el peor villano que jamás haya existido. Alfonso, que antes era lo primero, ahora se había transformado en lo segundo en la mente de Lariesa. Ella se lo contaría a todo el mundo, como Alfonso de Carlos sedujo intencionadamente a esta pobre mujer, se aprovechó de todo el apoyo de la casa ducal y luego la cambió por una mujer más joven. Lariesa miró a su alrededor con ojos inyectados en sangre. Justo entonces vio la ropa de novicia que la monja a cargo había dejado. Escapar. La monja a cargo había dicho claramente, salga para la oración matutina de mañana. Eso significaba que Lariesa no estaba encarcelada. No puedo volver con mi madre y mi padre me castigarán. La casa ducal de Valois estaba a punto de ser aniquilada. La gran duquesa Bernardita no tendría la cabeza unida al cuello para la misma época la próxima semana. El gran duque Odón incluso agradecería que lo mataran sin más. Pero Lariesa se preocupaba por ser castigada. Sus pensamientos estaban extremadamente fragmentados. El papa está compinchado con esa maldita mujer. Lariesa creía que los etruscos se habían unido para obstaculizarla. De lo contrario, no había razón para que apoyaran a esa mujer extraña en lugar de a ella, que era noble. Tengo que encontrar a los gálicos, a mis compatriotas galicanos. Felipe IV no parecía ser el indicado para la mente confusa de Lariesa. En su lugar, ella pensó en otra persona. Arzobispo de Montpellier. Era la misma persona que una vez había delatado la carta de la reina Margarita a Felipe IV, poniendo a la reina en una situación difícil. Aparte de eso, también era la persona que había sido bastante amable con Lariesa cuando era niña, cuando estaba eclipsada por Susana. Lariesa, en medio de su delirio y confusión, logró elaborar un plan. Con la ayuda del arzobispo de Montpellier, haré saber a todo el continente central lo horrible que es Alfonso de Carlo. En ese momento el juicio de Lariesa era incorrecto en todas sus razones, pero la conclusión era correcta. Era similar a dar 2 vueltas de 180 grados en la dirección equivocada y volver a la dirección correcta. El arzobispo de Montpellier nunca habría sido la persona para ayudar a Lariesa porque la había querido de niña, pero sí sería la primera persona en no quedarse de brazos cruzados si la sucesión del cardenal de Mare al papado se hacía inminente. Lariesa había devorado las cartas personales de Ariadne de Mare y Alfonso de Carlo durante años. No hay nadie que no tenga polvo si se le sacude. Seguramente habría algo. Incluso si se tratara de que se entregó trigo de ayuda a una región específica primero, dejando a otras regiones morir de hambre, aunque la decisión fuera racional, las regiones que murieron de hambre no lo verían así, por lo que de alguna manera se podría generar ruido. Lariesa era útil para el arzobispo de Montpellier. Para obtener su cooperación, el arzobispo de Montpellier le concedería a Lariesa lo que quisiera hasta cierto punto. Sin saber en absoluto de qué lado sería utilizada, Lariesa se levantó con dificultad. Su corazón latía de forma extraña. Pum. 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 ¿Será por la emoción de empezar de nuevo? Lariesa se quitó todas sus costosas joyas y se puso torpemente el hábito de novicia hecho de tela áspera. ¡Qué frío! Pum. 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 Hacía un frío extraño y le dolían los brazos. Todo esto era porque la tela era barata y no proporcionaba ningún calor. Lariesa culpó al papa, ese viejo sucio Ludovico, ¿cómo se atreve a meterme en un lugar como este? Lariesa, con el pañuelo de la novicia puesto, se acercó sigilosamente a la puerta.
Empujó la puerta suavemente con manos inseguras. Chirrido. No estaba cerrada con llave. Lariesa se deslizó por el pasillo. Tum. 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 Boom. Boom. Boom boom. Su escape fue exitoso. Nadie la descubrió hasta que Lariesa había cruzado todo el largo pasillo y bajado la mitad de las escaleras hacia el piso de abajo. Uf. Uf. Todo iba bien. Solo le faltaba el aliento. Su pecho se agitaba. Se agarró a la barandilla y se detuvo un momento para recuperar el aliento. Aunque jadeó durante mucho tiempo, su respiración no volvió a la normalidad. Después de jadear durante un buen rato, Lariesa levantó la cabeza. Estaba en el rellano de las escaleras que conducían al primer piso. El monasterio, con sus techos altos y ubicado en una zona de clima templado, tenía todas sus paredes llenas de ventanas de vidrieras largas y puntiagudas. Y entre ellas había una ventana con un solo cristal de color tinta. Era un cristal colocado temporalmente hasta que se reparara la vidriera rota, pero Lariesa, obsesionada con su apariencia, no pudo evitar mirarlo. Porque la ventana de cristal de tinta vista en la noche era como un espejo. La superficie del cristal de tinta brillaba y reflejaba los objetos tal cual. Lariesa se sorprendió al ver su reflejo en el cristal de tinta. El cristal era cruelmente claro. Las cuencas de los ojos hundidas y ojerosas, los ojos sin vida y desorbitados. Las mejillas sin carne que revelaban descaradamente la forma de los pómulos. La mandíbula sin grasa que la cubriera, sin ninguna asimetría oculta. Era impactante enfrentarse a sí misma, sin maquillaje, vestida solo con ropa de tela áspera, después de haber vivido envuelta en satén brillante y perlas del tamaño de un pulgar. ¡Ah! Lariesa se agarró el pecho y se arrodilló en el suelo, con una rodilla apoyada. Brazos delgados y huesudos. Las muñecas mucho más gruesas que los antebrazos. Fea. Fea. No me gusta mi cara. ¿Por qué me he vuelto así? Me sentí feliz al rechazar la comida. La euforia de que yo también podía ser hermosa si me esforzaba. El alivio de que había un método. Era algo que nunca había sentido en mi vida. ¡Ay! Habiendo hecho todo eso, su reflejo en el cristal de tinta no solo era ordinario, sino lamentable, y más allá de lamentable, era repugnante. ¿Fue el problema la dirección de mi esfuerzo? Al final, ¿las palabras que esa zorra había dicho eran ciertas? ¡Ah! Lariesa se desplomó en el suelo de piedra, agarrándose el pecho izquierdo con ambas manos. La sensación de que le cortaban el pecho con un cuchillo le golpeó el tórax. Esa sensación se extendió rápidamente por toda la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, Lariesa ya no podía sentir nada. Se agitó una vez como una rana golpeada por un rayo, puff, pero eso fue todo. A la edad de 23 años, ataque al corazón. Todas las vidas comienzan con la posibilidad de florecer, pero también hay vidas que se desvanecen sin dar ningún fruto. Ese fue el final de Lariesa de Valois, la hija de Odón, quien nació con muchas cosas, pero no cosechó ningún fruto.